cómo calcular el mínimo que aguanta una comunidad, o si es el mínimo para todas o el mínimo para algunas. Algunas aguantan más, otras menos. Entonces existirían muchos caudales ecológicos dependiendo de la comunidad que seleccionáramos de referencia. Bueno, aquí la metodología la menciono solamente en esta transparencia porque son muchísimas y llegan a ser aburridas. Entonces he intentado resumir en estos cuatro cuadritos las metodologías que hay, las ventajas y desventajas de cada una. Bastante básico. En primer lugar, los métodos hidrológicos. Los métodos hidrológicos se basan en registros foronómicos y son métodos que son muy versátiles, se utilizan a cualquier escala. En general se suelen utilizar a grandes escalas porque son rápidos, si tienen datos foronómicos suficientes, son sencillos y son relativamente baratos. Lo que pasa es que no son tan precisos. Entonces, si queremos ir a la precisión, pues no es un método que nos valga. Los métodos hidráulicos se basan solamente en una simulación hidráulica del cauce y trabajan con la profundidad y con el perímetro mojado y el caudal. Son ya métodos que se utilizan en segmentos más concretos, de aplicación más local. Son relativamente rápidos porque una vez se tienen las secciones transversales es fácil, se utilizan modelos de simulación hidráulica, pero es necesario ya tener las secciones transversales o contar con modelos digitales de terreno suficientemente precisos. Luego tenemos los métodos de simulación del hábitat, que son un poquito más completos porque no solamente trabajan con el hábitat físico, sino que incorporan las preferencias de las especies. Estos son más precisos, requieren de un poco más de trabajo y sobre todo requieren de tener las curvas de preferencia de las especies que nosotros queramos, de las que consideremos que son la referencia o la más importante en el segmento fluvial que estemos trabajando. Y además, como se supone que el segmento fluvial varía con el tiempo, el lecho se modifica, si hay avenidas grandes cambia, requieren de una revisión periódica porque puede ser que el hábitat fluvial se modifique. Entonces requeriría volver al río y volver a revisarlo. Y luego los métodos holísticos son métodos a priori súper completos porque tienen en cuenta no solamente los componentes físicos de la física y la biología del tramo, sino también incluyen características socioeconómicas, políticas. Son muy completos y teóricamente son los mejores, pero luego en la práctica son los más difíciles de calcular porque hay que tener en cuenta muchísimos factores. Entonces, en la propuesta que hicimos para la definición y el cálculo de caudales ecológicos en la cuenca del Ebro al año y pico, a través de la Fundación y de Coagret, nosotros citamos los métodos hidrológicos como una forma de calcular el caudal, de definir los caudales ecológicos de una forma rápida, porque se supone que en diciembre del 2009 hay que tenerlos hechos para toda la cuenca, pues una forma rápida para toda la cuenca del Ebro. Teniendo en cuenta que la cuenca del Ebro es la más extensa, la más grande de España, pues era un método relativamente rápido y sencillo. Y luego se proponían introducir los métodos de simulación del hábitat para adaptarse a las condiciones de fauna y flora de cada segmento fluvial. Esto requiere, claro, de tiempo, de mucho trabajo, es más costoso, económicamente mucho más costoso, y entonces se proponía que se aplicara a un 10-15% de las masas fluviales en la cuenca, en principio, pero por supuesto que se fuera ampliando conforme. Los planes hidrológicos de cuenca cada 6 años se tienen que revisar, entonces pues se puede ir, no son métodos excluyentes, sino que son complementarios. Se pueden ir haciendo la simulación del hábitat en los distintos tramos fluviales del Ebro, seleccionando en primer lugar los que son más importantes, los de más interés o los que estén más afectados y ir completándolo. Esa era la propuesta. Entonces voy a hacer ahora un repaso de ambas metodologías. Me consta que ya se está haciendo, se ha terminado ya la definición, no sé, se ha terminado ya, no lo sé, sí, de la definición de los caudales ecológicos en el Ebro. Esta propuesta que se hizo se basaba también en la instrucción, en aquel momento era un borrador de la instrucción de planificación hidrológica en la parte de definición de caudales ambientales y la seguía más o menos.
Bueno, pues voy a hacer un repaso, voy a empezar con la propuesta de métodos hidrológicos que se hizo y luego haré el repaso a la propuesta de simulación del hábitat. Y así profundizo un poquito más en los dos métodos para que los conozcáis un poquito más. En la de métodos hidrológicos la he dividido en tres pasos. El primer paso que se proponía era clasificar los regímenes de caudales de toda la cuenca del Ebro y establecer una tipología, una serie de tipos, donde pudiéramos resumir toda la variedad y la heterogeneidad de la cuenca. Definimos 15 tipologías de caudal en toda la cuenca, que ahora os enseñaré. En segundo lugar, se proponía calcular el caudal ecológico característico por cada tipología, de modo que tuviéramos un caudal ecológico para cada tipo de ríos, 15 tipologías de caudales ecológicos. Y cuando hablo de caudales ecológicos me refiero a los parámetros que os he mencionado antes, que son parámetros importantes desde el punto de vista ecológico, ¿no? Caudales mínimos, fluctuación, caudal máximo y avenidas de mantenimiento. Y luego finalmente pues podríamos definir el caudal ecológico en un segmento fluvial cualquiera, solamente conociendo a qué tipología pertenece ese segmento fluvial. Entonces voy a poner un ejemplo. El cálculo ecológico el cálculo del caudal ecológico en el segmento que hay debajo del grado del río Cinca, utilizando la metodología hidrológica. Se definen 15 tipologías en toda la cuenca del Ebro, que están aquí representadas en estas gráficas y que son estas que se presentan en el mapa. Para definir, el segundo paso era definir el caudal ecológico tipo o estándar de cada tipología. Para eso se seleccionaron las estaciones de aforo con datos diarios en series de más de 20 años, para que fueran series suficientemente largas y que en apariencia no estuvieran regulados. Digo en apariencia, pues por lo menos que no tuvieran presas aguas arriba, porque es difícil que estén totalmente naturales. Por eso coinciden mucho con cabeceras. Una vez seleccionadas las estaciones, se calcularon los parámetros hidrológicos que os he mencionado, que son importantes y que caracterizan el caudal ecológico, y se utilizaron los índices de alteración hidrológica definidos por Richter. Y bueno, pongo aquí el resumen de ellos. Tampoco me voy a parar porque es un poco... me tiraría ahí un ratito, pero bueno, esto está todo especificado en el documento que está en la web. Cómo se calcula el caudal mínimo y qué parámetro de Richter se cogía para calcular el caudal mínimo, cómo se calcula la fluctuación, cómo se calculan los caudales máximos y el caudal generador o el caudal de avenidas. Y de ellos pues se calculaba la magnitud en todos, y luego épocas del año o duración y tasa de cambio en el caso de que hiciera falta. Por ejemplo, en los caudales de avenida pues se determinaba no solamente la magnitud, sino la recurrencia, el momento, la duración de esa avenida y la tasa de cambio. Todo eso, insisto, utilizando las estaciones de aforo que teníamos con caudales diarios y series de más de 20 años.